Conversemos en este primer día de la semana acerca de la verdad escritural. Y venía a nuestra mente como tantas veces estamos preguntándonos, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Querrá esto Dios para mí? Los planes que tengo, lo que estoy por hacer, ¿realmente está de acuerdo con la voluntad de Dios? Pastor, y yo pienso que es una interrogante que en algún momento todos nos hacemos. Así es, pastora. Una pregunta oportuna, interesante, porque es muy importante para un hijo de Dios saber si está caminando o no en la voluntad de nuestro Eterno. Claro, porque es una señal. Cuando nosotros Totalmente. caminamos en la voluntad de Dios, estamos mostrando que realmente hemos nacido de nuevo, que Así somos una es. nueva criatura, que ya no nos guiamos por nuestros deseos, por nuestros impulsos, que ya tenemos dominio propio y ya nosotros nos conducimos según el consejo de Dios y no por nuestro propio consejo. Totalmente. Cuando uno recuerda cómo fuimos transformados de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable, uno recuerda que antes, como dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ya no. Por lo tanto, antes uno caminaba en su voluntad propia, Exacto. pero ahora uno camina en la voluntad de nuestro Adonai. Exacto. Y fíjate que podemos estar en la casa de Dios, podemos decir que somos su Así pueblo es. y estar haciendo lo que nos dé la gana, Así es, porque hay pastora. muchas personas que son sabias en su propia opinión y Wow. realmente se justifican, se dan el permiso de hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y con esa persona no hay quien No pueda. hay forma, O pastora. sea, eso es solamente Dios en el día señalado Así es. va a quebrantar ese corazón endurecido. Por eso Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Adonai, Adonai, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Abba que está en el cielo, es decir, solo aquel que cumple todo lo que escrito está desde el principio es aquel que realmente tiene como Señor al Dios de Israel, Totalmente, al pastora. creador de los cielos y de la Una tierra. señal clara que uno ve, el que hace su Clarísimo. voluntad es realmente su discípulo. Si Así no, es, no. no hay manera. Entonces muchas veces nosotros decimos, no porque yo ore, ya eso está en la mano de Dios. Ajá. Pero el hecho de que yo ore no implica que ya estoy en la voluntad de Dios. Wow. Yo puedo ir a orar con mi propia decisión interna, con lo que yo quiero que suceda, como una determinación interna. Y realmente voy a cumplir requisito diciéndoselo a Wow. Dios. Entonces eso no significa que yo estoy en la voluntad de Esto Dios. es profundo, pastora, porque no es lo mismo, como usted dice, ir delante de Dios a pedir o preguntar su voluntad que ir a presentarle la decisión que ya yo tomé. Y eso muchas veces el Exactamente. pueblo hace. Exactamente. Igual que no, eso me da paz. Wow, Wow. esa paz puede ser emocional. Y Totalmente. acuérdense que la paz es shalom, que significa que nuestra deuda fue paga, que ya nosotros no tenemos deuda, que fuimos libres de la muerte y el pecado y Así que se es. nos regaló la vida eterna. Entonces, cuando nosotros hablamos de paz conforme a las escrituras, tenemos que hablar de algo más profundo. Por eso cuando nosotros saludamos, porque mucha gente nos Wow. critican porque saludamos con el shalom, que por qué Totalmente. tenemos que saludar con shalom, que nosotros no somos judíos. Bueno, lo que pasa es que cuando entendemos lo que significa el shalom, entonces queremos bendecir a la gente con ese saludo, porque estamos diciendo, acuérdate que tu deuda fue paga, Wow. acuérdate que el Mesías vino a la tierra y te justificó y te redimió y ya tú no estás condenado, ya no estás preso de la muerte, del pecado, sino que eres una gente libre, Wow. Así porque te es. espera la vida eterna, porque puedes caminar aquí en seguridad. ¡Wow! Todo eso contiene la palabra shalom. Y cada vez que yo escucho que alguien me dice shalom, todo eso viene inmediatamente a mi Wow. mente, tran, tan, tan, tan. Todo lo que Yehoshua ha hecho por Qué hermoso nosotros. ese, pastora. Qué hermoso. Totalmente. Y que uno no debe confundir, porque las personas pueden tener ese remordimiento cuando toman una decisión que saben que está fuera de la voluntad de Dios, oran, calman ese remordimiento, entonces a eso le llaman paz. Y no tiene Exactamente. nada que ver. No tiene nada que ver, El absolutamente. shalom es mucho más que eso. Igual que cuando alguien dice, no, que se me abrió la puerta. No, que impresionantemente Wow. se me abrió una puerta que yo jamás pensé. Eso era imposible que sucediera. Eso fue Dios. Es decir, que eso es una señal. Wow. No, amados preciosos, el diablo te abre puertas también. Así Entonces, es. por eso es indispensable llenar de entras de Dios. Es indispensable entrar en las escrituras para nosotros tener una base sólida, para nosotros estar fundamentados en lo que
es la voluntad de Dios y en lo que no la es, porque el Señor nos va a hablar de una u otra forma por su palabra, Wow, así que es, es la pastora. profecía más segura, pero también el Señor puede usar una autoridad en tu vida, una persona llena del Espíritu, que sea tu autoridad para poder guiarte en el camino cuando tienes que tomar Así una es. decisión, por más simple o por más compleja que ésta sea. Muchas veces también las circunstancias te hablan. Yo te voy a poner un ejemplo, pastor. Nosotros creemos en la sanidad. Nosotros Totalmente. creemos que Dios es un Dios de milagros. Creemos que en este tiempo el Espíritu de Santidad también opera, trayendo sanidades, liberaciones, libertando a las personas de Amén. demonios. Amén. Mira lo que sucedió en esa escuela. Eso es Wow. evidente que había ahí un asunto demoníaco. Entonces, nosotros, todo eso es verdad y exhibimos fidelidad. Por ejemplo, en nuestro caso, en casa de Efraín, que es el lugar donde el Señor nos ha colocado. Sin embargo, si tú ves que una persona tiene un problema de salud y tú has orado y tú has clamado al Señor y la persona no se sana, tú tienes que entender cuál es la voluntad de Dios en ese momento. Si no es la voluntad de Dios sanar a esa persona, nosotros tenemos que empezar a entender por dónde Dios va. Por eso muchas veces las circunstancias nos hablan. Así Uno es. ora, uno clama a Dios, pero a fin de cuentas, Él es el soberano y Él va a hacer lo que a Él le plazca, porque hay un diseño que está en su mente. Él conoce hasta el final de nuestros días y nosotros no conocemos Así eso. es, pastora. Nosotros solo sabemos lo que tenemos por delante y lo que Dios le quiera revelar a su pueblo. Entonces, si tú estás viendo la señal de que realmente viene algo contrario a lo que tú has pedido, tienes que entender cuál es la voluntad de Dios y no Así es. rebelarte y no resistir. Entonces hay una línea muy débil entre lo que llamamos fe Así es, y entre pastora. lo que es transgredir la voluntad de Dios y Wow, así luchar en es. contra de la voluntad de Dios. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, Sí, es pastor. como si uno entrara como en un pleito, en una contienda con Exacto, Dios, exacto. entre Él quiere establecer su voluntad, pero como a nosotros no nos gusta, no nos conviene, entonces queremos cambiarla y eso es demasiado peligroso, pastor. Exactamente. Otro punto, pastor, es que, bueno, no era mi intención. Yo hice tal cosa, pero no era mi intención. O mi intención me llevó a hacer tal cosa y Dios sabe que no fue Que intencional fue que yo buena tomara esa intención. decisión, Sí. que fue buena mi Wow. intención. Entonces ahí nosotros tenemos facilito las escrituras como un buen referente. Tenemos el caso de Saúl. Wow. El Señor dio una orden clara: mata a los amalecitas, que no quede nada de Amalek. Y él decidió dejar al rey de Amalek y dejar los mejores del ganado. Ujú. Entonces el pueblo después tomó esas primicias del ganado que era de los amalecitas, ya consagrado a Satanás, Ujú. para ofrecerle Wow. holocausto a Dios y sacrificio a Dios. Dime. Entonces, ¿era la voluntad de Dios? No. ¿Tenía Saúl mala intención? No. No. No, él quería hacerlo bien, él pensaba que Sí. estaba haciendo bien bendiciendo al pueblo con esos animalitos. Ujú. ¿Qué pasó? Que terminó desechado por Dios. Lo sacó, se lo llevó por fuera. No puedes cumplir el propósito. Wow. Vemos el mismo caso del arca, pastor, Así es. cuando David transportaba el arca. Sí, entonces ahí uno ve claramente, como dice, wow, pero era que se iba a caer. Y viene Urias y con esa buena Buena intención que intención. le puede pasar a cualquiera que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios y lo toca, sabiendo que no podía. Y ahí entonces viene una consecuencia nefasta porque ese acto, por buena intencionado que sea, era contrario a la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces, por eso, wow, mira, y tengo que hacer este paréntesis porque a mí me asombra ver como tantas personas que tienen otra doctrina en su mente, como la nueva era, como Wow, el sí, humanismo, están aconsejando a muchas personas, incluyendo creyentes, y están muchos creyentes en Yehoshua cayendo en esa así trampa es. de que haz lo que tu corazón te diga, Wow, llévate de tu corazón. Entonces tú, lo que sientas en tu corazón, eso tú lo haces. ¿Qué nos dice la palabra en Proverbios 16:9? El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el wow, Señor. Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Jeremías 17:9, que es todavía más fuerte. Nada hay tan engañoso como el wow. corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Muy Y claro, como sabemos, del corazón sale todo lo malo, pastor. todo, así es. Entonces la gente de esas doctrinas que usted mencionó te guían a que confíes en el corazón y la palabra dice, no,
Todo lo Porque contrario. te puede engañar y te puede hacer ir en contra de Dios. Para que usted vea qué dicotomía hay en eso. Así es, yo puedo pensar que lo que yo siento en mi Sí. corazón es la voluntad de Dios. Wow. Y wow, mucho cuidado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso el Totalmente. que dice el Señor, pon guarda a tu corazón para que puedas tener vida. ¿Y qué es poner guarda en el corazón? Pues los mandamientos, el debido proceso y expectar las promesas de Dios. Ese es el diseño y ahí adentro tenemos que Así es. estar. Fíjense que David lo entendió muy bien después de todos los golpes que recibió. Él lo entendió. ¿Qué dijo en el Salmo 48? Me agrada, Elohim mío, hacer tu voluntad. Wow. Tu Torah la llevo dentro de mí. Wow. Ese versículo deberíamos como grabar en nuestro corazón así. Ante cada situación, cada lección que debamos hacer para vivir así. Yo Como pienso vive que es David. la mayor clave para Wow. nosotros tomar Sí. la decisión correcta, llevar la Totalmente. Torah dentro de nosotros. Así es. Y en nuestro caso, la Torah y el Evangelio, el testimonio de Yehoshua, cómo él caminó, cómo él reaccionó, qué él enseñó. Entonces, cada una de esas enseñanzas, atesorarlas en nuestro corazón de manera tal que después de escudriñarla, queden selladas en Wow, sí. nosotros para cuando se presente el lugar de la decisión, Amén. nosotros sepamos fluir en esa palabra que ya está dentro de nosotros. Totalmente. Porque, pastor, si nosotros no estamos dentro de la palabra y la palabra ahí en nuestro corazón, ¿cómo nosotros vamos a saber la voluntad No, de Dios? imposible. No hay forma. Viene la Imposible. situación y yo no sé qué Dios piensa, porque Así si no es. estudio, si no escudriño, nunca voy a saber No, lo que entonces Dios nos piensa. obligamos a confiar entonces en el corazón en el que no debemos confiar. Así es, Wow. así es. ¿Cómo pudo Abraham dejar su tierra y su parentela? Porque realmente él exhibió fidelidad, porque oyó la voz de Dios y la ejecutó de inmediato, Así es. como nos dice Hebreos 11:8. Y él sabía que aunque él no supiera dónde iba, él sabía quién lo estaba llamando. Totalmente. Entonces él conoció la voluntad de Dios. Igual lo vemos en Génesis 26:5, que dice, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Es decir, obedeció mis mandamientos, caminó dentro del debido proceso, no se fue por fuera y puso delante la promesa que yo le había dado. Así Entonces, es. esto nos habla de un corazón circuncidado, de un corazón transformado, de un corazón que sabe escoger lo que Dios dice bueno, lo que Dios dice justo, un corazón que porque conoce la palabra y cada día se esfuerza más en conocer a Dios, entonces puede saber qué Dios dice de tal o cual situación, de Así tal o es. cual decisión, de tal o cual proyecto. ¿Es bueno para Dios? ¿Es malo para Dios? ¿Qué va a pensar Dios? Fíjense que dice Gálatas 5. Así que les digo, vivan por el Ruach, por el poder de Dios, por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a Wow. ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Es decir, y ojo con esto, Sí, ¿qué nos está importante. diciendo este versículo? Que tenemos que caminar guiados por Dios, guiados por su Espíritu, y que entonces cuando así lo hacemos, no es nuestra carne que nos domina para tomar decisiones, no es nuestro corazón que nos domina para tomar decisiones, sino que es Dios y su palabra. Entonces, el código penal de la ley, el código penal de la Torá, no nos va a aplicar porque no vamos a transgredir la ley de Así Dios. es. Por eso es que dice, el que es guiado por el Espíritu no está bajo la ley, es decir, no está bajo la ley del pecado. Y por vía de consecuencia, las sanciones establecidas en la Torá para que aquellos que la violentan, entonces no están activos para aquel que anda en el Espíritu, Así es. pero sí para aquel que anda en la carne. Por eso te exhortamos hoy a que cuando tengas que tomar una decisión sencilla o compleja, pongas delante de ti lo que dice Dios, cuál es su palabra. Así es. Busca consejo de personas que tengan el espíritu de santidad, que sean maduras en el Señor si necesitas una ayuda, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Amén. Y recuerda que cuando vayas a tomar una decisión, esta tiene que estar amparada en las Escrituras, que ahí está expresada la Amén. voluntad de Dios para tu vida. Será muy Amén. difícil que te equivoques si lo haces de esa manera. Así es. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.